Voy a hablarles de los cuidados específicos para trasplantes combinados. En nuestra institución estamos realizando pues todos los trasplantes combinados que hay en el medio, pero pues teniendo pues todas esas diferentes oportunidades de trasplante, vamos a hablar hoy sobre el trasplante combinado hepatorrenal, que es el que en realidad hemos estado realizando durante el 2023 y del que hemos tenido la experiencia en el área de hospitalización, que es de donde yo vengo. Estos pacientes, por su condición anteriormente, debían ser trasladados siempre a la unidad de cuidados intensivos. Pero gracias pues al equipo de trasplante que tenemos en la institución, a sus capacidades y a la intervención que tienen con estos pacientes, en este momento muchos de nuestros pacientes no requieren ir necesariamente a la unidad de cuidados intensivos, sino que la atención inmediata y ese posoperatorio inmediato se lo estamos realizando ya en el área de hospitalización. Desde allá entonces nosotros hacemos pues todos los cuidados post-trasplantes para este paciente inmediato como para su estabilización hemodinámica. Bueno, un poquito de historia. El trasplante combinado, pues como ya lo sabemos, es un proceso complejo en el que se suman todas las posibles complicaciones que puede tener una cirugía mayor y en un paciente que está severamente enfermo de base. Aparte de eso, esas complicaciones, también estamos contando con un paciente que puede tener complicaciones inherentes a su injerto, inherentes también a la inmunosupresión que puede tener y todas las derivadas como tal de sus patologías de base. En el seguimiento entonces posoperatorio que tenemos de ese tipo de pacientes trasplantados, debemos empezar a mirar toda nuestra evidencia científica y todo nuestro conocimiento científico para poderlos atender, porque podemos tener pues una alta sospecha clínica con estos pacientes de que pueden pues tener una complicación y como tal nosotros pues vamos a manejar esas complicaciones de la manera adecuada y debemos hacer intervenciones de enfermería que permitan un adecuado tratamiento para estos pacientes y que este tratamiento para ellos pueda colaborar y ahondar pues como en una mejor calidad de vida, en una mejor recuperación en el momento. Bueno, el primer trasplante combinado que se realizó de hígado y riñón se realizó en 1983 y fue documentado por Margrave en un paciente que tenía 32 años. Este paciente ya había tenido un rechazo crónico de un trasplante renal, pues aparte de eso tenía cirrosis. Bueno, el trasplante combinado hepático-renal ha mostrado ser una muy buena alternativa terapéutica en estos tiempos para los pacientes que cursan con una enfermedad hepática terminal y una enfermedad renal crónica. ¿Qué dice el consenso americano entonces como tal con todos los pacientes que tenemos de trasplante combinado? Y es que se muestra un gran beneficio con estos pacientes cuando realizamos como tal el trasplante hepático-renal, tanto beneficio para el riñón como para el hígado como tal que se está trasplantando en ese momento, cuando se hace la comparación pues como tal de ellos. Entonces, ¿por qué vamos a realizar un trasplante combinado hepatorrenal? Vamos a realizarlo en pacientes que tienen una indicación de trasplante renal con enfermedad hepática, con hipertensión portal significativa o presencia de varices esofágicas. También en pacientes con criterio de trasplante hepático que esté asociado tanto a una enfermedad renal en diálisis crónica con un filtrado glomerular estimado o menor a 30 ml minuto. En enfermedad renal crónica con filtrado glomerular que está estimado entre 30 y 40 ml minuto con presencia de proteinuria mayor de 1 gramo en 24 horas. O pacientes que tengan una nefropatía diabética y tengan hallazgos pues, histológicos de mal pronóstico en una biopsia renal. Tenemos también pacientes que sean candidatos a trasplante hepático con insuficiencia renal aguda, que requieran en ese momento diálisis por más de 6 semanas consecutivas, ya sea de forma continua o intermitente como tal. También tenemos entonces en este grupo los pacientes que tienen una hiperoxaluria primaria. La hiperoxaluria como tal pues es la enfermedad metabólica congénita, que es un defecto hepático que lo que producen como tal es cantidad de oxalato en la orina, pues este afecta a la función renal como tal, entonces en esos pacientes también está muy indicada. Y en pacientes con poliquistosis hepática y renal con indicación pues, de trasplante hepático y afectación renal con una filtración glomerular menor de 40.
Dentro de las consideraciones podemos hablar entonces, como ya lo habíamos dicho, que el primer trasplante que teníamos fue comunicado por Margaret, y pues esto nos ha llevado a tener claro de que la insuficiencia renal ya no es una contraindicación para realizar un trasplante hepático. La sobrevida de todos los injertos y los hospederos es comparable a la del trasplante hepático aislado, tanto en adultos como en niños. Antes pensábamos que de pronto no iba a haber una sobrevida como tal, pero sí la sobrevida se llega. Que las indicaciones para realizar el trasplante combinado hepatorrenal son enfermedad hepática y renal terminal o enfermedad terminal de uno de estos órganos y disfunción grave e irreversible del otro, siendo, como lo decíamos antes, las principales causas la hiperoxaluria primaria tipo 1 y la enfermedad poliquística. Ya también sabemos dentro de esas consideraciones que el injerto hepático puede proteger del rechazo al injerto renal concomitantemente trasplantado. Hay una disminución de la tasa de rechazo celular agudo del injerto renal en pacientes que están sometidos a trasplante combinado hepatorrenal, comparado con aquellos que recibieron solo el trasplante renal agudo. Esa comparación ya sobre estudios se tienen que está sobre el 9.5% contra el 37.2%. Y así pues no se está perdiendo ningún injerto renal en el grupo de trasplante combinado hepatorrenal como tal. Bueno, en la institución, pues nosotros tenemos el protocolo de inmunosupresión con estos pacientes, que es menos agresivo para el trasplante combinado, utilizando 2 dosis de Bacillizumab nada más, ya pues que como lo estamos diciendo, estos pacientes no están haciendo tanto rechazo. Bueno, algunos datos sugieren que el injerto hepático puede proteger del rechazo al injerto renal, como lo hemos estado diciendo. Sin embargo, algunos estudios dicen pues que no es así, pero hasta el momento pues hay varias teorías y pues sobre este fenómeno sí hemos encontrado que evidentemente el órgano trasplantado, el hepático, sí está dando protección al órgano renal y concomitantemente el renal también ha dado pues buenos cuidados hacia el hepático. Bueno, la importancia de la intervención de enfermería en el paciente con doble trasplante combinado. La actuación de la enfermera es muy importante en el manejo inicial pues, de todos los pacientes que tenemos sometidos a trasplante, porque nosotras somos las que tenemos como el contacto más cercano con el paciente. Somos las que estamos con el paciente desde el momento que ingresa pues, a nuestro servicio y quien la que va a estar pendiente de todas las necesidades fisiológicas y de sus funciones vitales. Entonces, siempre la importancia de nosotras es primordial, ya que podemos encontrar y determinar cualquier alteración de cualquier tipo que pueda tener el paciente. La enfermera ejerce un papel educador tanto en el paciente como en la familia del paciente, porque nosotras somos quien debemos estar educando y garantizar que haya buena adherencia como a todo el tratamiento y a todo lo que se le está realizando, que puedan tener adherencia a sus exámenes de laboratorio, a tener el seguimiento como tal de todo su manejo. Somos quien orientamos y asistimos pues al paciente en todo su tratamiento farmacológico y luchamos contra todas las barreras que podamos tener derivadas del manejo del paciente como tal. Nosotras debemos ser conscientes de que aunque todos los pacientes son diferentes y todos traen pues como unas constantes diferentes de vida, diferentes características, tienen algo en común, y es que todos estos pacientes tienen en común que la polifarmacia, tienen múltiples drenajes, tienen unos catéteres doble J, tienen 2 heridas quirúrgicas, tienen un riesgo de inmunosupresión y aparte de eso tienen una carga de ansiedad importante. Y somos nosotras quienes debemos estar siempre manejando esa parte independiente pues, de las condiciones en las que ellos estén. Cuando el paciente sale pues, de su posoperatorio inmediato, nosotras también debemos tener pues, unas actividades claras y contenidas para el paciente. Dentro de todo el manejo de este paciente, pues finalizado todo el trasoperatorio, donde se cumple con rigor todas las normas quirúrgicas, nosotras recibimos el paciente sea en el servicio de hospitalización o en la unidad de cuidados intensivos, según la indicación médica. Y esto pues hace parte del estándar de la operacional de la institución, como les venía diciendo, no todos los pacientes terminan en la unidad de cuidados intensivos. Muchos pacientes se trasladan pues inmediatamente a la unidad de hospitalización
y con el plus de la institución de que siempre va a tener una enfermera 24 horas, vigilando al menos las primeras 24 horas, vigilando todas las alteraciones que pueda tener el paciente, alteraciones hemodinámicas, fisiológicas de cualquier tipo que pueda tener el paciente pues, en esas horas posoperatorias. Entonces, en el manejo posoperatorio inmediato de este paciente que tenemos sometido a trasplante hepatorrenal, se realiza igual a todos los trasplantes hepáticos. El manejo pues, es similar al que tenemos con trasplante hepático aislado y lo podemos manejar, como les digo, en la unidad de cuidados intensivos o en hospitalización. Entonces, los cuidados iniciales, ¿cuáles son? Monitorización del paciente, monitorización pues, de sus constantes vitales, controles analíticos, su Doppler hepático y renal, y todo esto pues, no difiere, como se los digo, pues, de todos los cuidados anteriores. Pero dada la mayor complejidad que tenemos pues, con este proceso, debemos tener en cuenta ciertas características con estos pacientes. Y es que habitualmente el tiempo quirúrgico del paciente con trasplante combinado hepatorrenal va a ser siempre de 3 a 4 horas mayor que en el paciente con un trasplante hepático solamente, con un aumento pues, con estos pacientes de la probabilidad de tener hipotermia o inestabilidad hemodinámica. Además de eso, el paciente cuando llega debe tener un monitoreo estrecho, tanto respiratorio como renal. Debemos prever pues, la posibilidad de que este paciente se le vaya a realizar una sesión de hemodiálisis intermitente previamente a su llegada al quirófano, para que garanticemos el equilibrio hidroelectrolítico y que este sea adecuado, así como el estado de volemia de este paciente. El manejo de la inmunosupresión en estos pacientes difiere totalmente pues, del habitual, eso sí, del trasplante hepático, dada la necesidad de ajustar pues, el dicho tratamiento de ellos de acuerdo a las necesidades inmunológicas, que en este caso sí van a ser diferentes y son dadas pues, por cada uno de sus órganos trasplantados como tal. En esta parte sí no vamos a trabajar la inmunosupresión de igual manera. En algunos pacientes sí va a ser necesaria la hemofiltración continua. Esto se inicia en el quirófano y puede seguir requiriéndola, pero entonces el dispositivo para hemofiltración pues lo dispone la unidad de cuidados intensivos. Si el paciente requiere continuar con hemofiltración, pues el paciente regresará. Pues eso sería una indicación, ya así de trasladar al paciente a unidad de cuidados intensivos. Bueno, desde el punto de vista farmacológico, siempre vamos a iniciar con una profilaxis antimicrobiana, con una protección gástrica y daremos una fluidoterapia inicial que puede ser con solución salina al medio o con destroza al 10%. Además de eso, reposición de electrolitos con calcio y magnesio, la infusión de N-acetilcisteína que serían 6 gramos por 24 horas e iniciaríamos la profilaxis para trombosis venosa profunda, que pues, se recomendaría iniciarla con heparina de bajo peso molecular, pero esta la iniciaríamos una vez que el INR del paciente sea menor de 1,5 y las plaquetas sean superiores a 50.000 en este paciente. Respecto a la inmunosupresión de estos pacientes, se comenzará inmediatamente antes de la reperfusión del injerto hepático con la administración de 1 gramo de metilprednisolona y posteriormente se seguirá con dosis descendentes de esteroides, que inicialmente serán vía intravenosa y continuaremos con ellas de manera vía oral. Y además de eso, pues lo asociaremos con inducción con basilizumab, que sería una administración los días 0 y el día más 4, además con micofenolato. La primera dosis de basilizumab, que será de 20 miligramos, la pasaremos por vía intravenosa tras la reperfusión pues, del injerto como tal. El anticalcineurínico o el tacrolimus, en este caso, como ya lo estábamos diciendo, el manejo va a ser diferente a que cuando tenemos el trasplante hepático aislado. Este se asociará de acuerdo a la función renal del paciente, no tenemos un día específico, sino que se iniciará después de que la función renal del paciente ya esté en adecuados niveles. En los pacientes que tenemos hiperinmunizados o con trasplante renal, se prescribirá timoglobulina en lugar de basilizumab. La dosis es aproximadamente de 1,5 miligramos kilo por 3 dosis y este se administra por vía central al iniciarla en el quirófano. Tras la administración de la metilprednisolona, que esta irá acompañada siempre de clemastina y pues se deben pasar siquiera en 8 a 10 dosis
a 10 horas, perdón. Una vez que el paciente no requiera unidad de cuidados intensivos o de todos modos el paciente ya esté en hospitalización, esperamos que el paciente después de 24 a 48 horas podamos tener un paciente pues ya característico de hospitalización. Habitualmente el paciente después de 24 a 48 horas lo vamos a encontrar con una función respiratoria restablecida, consciente, orientado, con estabilidad hemodinámica. Este paciente ya está tolerando la vía oral, ya se le ha iniciado su vía oral y pues va a continuar dentro de la institución en seguimiento y en vigilancia al menos por 7 a 12 días más, mientras se le daría el alta. Con estos pacientes siempre pues vamos a tener su control en consultas externas y pues todo el manejo pues que se tiene dentro del estándar. Pero entonces dentro que estamos en hospitalización con estos pacientes vamos a tener unos controles clínicos, analíticos y de imágenes. Dentro de los controles clínicos que vamos a tener con estos pacientes, vamos a tener las constantes vitales, que son totalmente importantes. Vamos a tomar los signos con estos pacientes siempre cada 6 horas, en busca pues, de que estos pacientes no vayan a tener alteraciones hemodinámicas, porque vamos a mirar de que no vayan a estar hipotensos, taquicárdicos, de pronto con descenso de la saturación de oxígeno, que no vayan a tener fiebre, que nos obligará entonces en ese momento a descartar algún tipo de infección en ellos. Vamos a hacer un control de diuresis que nos ayudará pues, a sospechar si de pronto el paciente está teniendo un deterioro de la función renal. Vamos a hacer un cuidado de sus heridas y drenajes. Los drenajes, pues ya sabemos que se estarán retirando pues, en el transcurso de los días, empiezan teniendo pues, una salida de material más serohemático que se va convirtiendo en seroso y el débito de estos va también en descenso. Lo que son las heridas, vamos a hacer manejo y control pues, de infecciones de ellas. Aparte de eso, tenemos que tener en cuenta que por el proceso de estos pacientes van a tener una retirada tardía de los puntos, por ahí en torno a las 3 o 4 semanas post trasplante, ya que estos pacientes tienen un proceso de cicatrización más lento. Dentro de los controles analíticos, se harán determinaciones cada 24 horas, al menos los primeros días. Luego se van a ir difiriendo hasta 48 horas. Los controles que vamos a hacer son de cuadro hemático, de coagulación, de bioquímica hepática y los niveles de fármacos inmunosupresores. Todo esto nos va a ayudar a monitorizar como la adecuada función del injerto como tal, si hay alteraciones hidroelectrolíticas que tengamos que corregir y debemos estar pues pendientes de estas si de pronto se alteran en algún momento, que los pacientes de por sí están muy pendientes a esa situación. En el cuadro hemático, sobre todo en el hemograma, prestaremos atención a todas las cifras de hemoglobina y hematocrito que en un caso de descenso importante nos estarían hablando y nos estarían exteriorizando de pronto de una hemorragia interna, de una disfunción como tal del paciente, de los órganos, de una hipertensión portal o de otras complicaciones. Además de eso puede existir una anemización más progresiva y de origen multifactorial que puede ser como tal como del estado nutricional del paciente. Puede haber una hemodilución, que esa sí se puede dar pues por toda la cantidad de líquidos que le hemos estado administrando al paciente, y la trombopenia, que es muy frecuente en este tipo de pacientes, pues porque estos pacientes antes de su procedimiento estaban con un hiperesplenismo y este hiperesplenismo pues los puede llevar como tal a esa trombocitopenia como tal. Además de eso también puede estar determinada por fármacos como el micofenolato. ¿Cómo vamos a monitorear el injerto? El injerto entonces lo podemos monitorizar teniendo presente siempre el tiempo de protrombina. El tiempo de protrombina es la prueba más sensible que tenemos, puesto que también tenemos la albúmina. La albúmina en este momento puede pues, no ser muy indicativa pues, para valorar la función del injerto, ya que el paciente en estos momentos ha perdido mucho líquido, todavía tenemos un paciente deshidratado y no puede ser tan útil para nosotros porque pues, va a estar alterada como tal. Además de eso, pues por los drenajes que eliminan, por toda la eliminación que tienen sus drenajes, pues no va a ser muy asertiva. Además, también debemos mirar las enzimas hepáticas que nos pueden llevar a pensar que de pronto el paciente esté haciendo un rechazo como tal. Estas tienden a normalizarse al final de la primera semana post-trasplante.
La bilirrubina como parámetro de excreción también puede tener una elevación en la primera semana, pero normalmente al final de la primera semana también va normalizando. Bueno, cuando tenemos una elevación persistente de la bilirrubina es cuando debemos empezar pues a descartar si de pronto hay una patología biliar o de rechazo como tal. Vamos a monitorizar también la función renal hidroelectrolítica del paciente con la creatinina y con el filtrado glomerular, aunque la creatinina en este caso tampoco pues es muy concluyente. Lo que utilizamos, la creatinina de pronto aislada puede ser fiable, pero más concluyente sería el filtrado glomerular como tal y los estudios de imagen y ecodoppler. Con ellos sí podemos mirar de pronto si hay complicaciones vasculares o de otro tipo, como colecciones intraabdominales, si tenemos hematomas o si tenemos dilatación biliar. Vamos a tener un plan de cuidados entonces con estos pacientes que no difieren de los cuidados, como les decía, de un paciente con una cirugía mayor. Entonces, los cuidados que vamos a tener con ellos van a ser siempre vigilar los riesgos que podemos tener de hemorragia, de shock o de hipotensión. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a mirar las posibles fuentes de pérdida de líquidos, como la herida quirúrgica, los drenajes, si hay aumento de perímetro abdominal, si el paciente tiene aumento de peso, vamos a mirar los niveles de diuresis y la posible sobrecarga de líquidos. Vigilar signos de sangrado, si el paciente de pronto está con hipotensión, si tiene un pulso débil, si tiene la piel fría o húmeda, taquipnea, la disminución de la diuresis. Y vamos a mirar vamos a estar muy pendientes también si el paciente de pronto tiene unos signos de choque hipovolémico, como la hipotensión, el pulso rápido y filiforme, la taquipnea, la diaforesis. Vamos a realizar entonces las pruebas de laboratorio de control, en las cuales normalmente hacemos el perfil bioquímico, las de coagulación y cultivo si es necesario, y vamos a estar monitorizando todos los resultados. Y pues especial importancia, como les decía, los niveles de hematocrito, de hemoglobina, de lactato y bilirrubina, y administraremos hemoderivados en el momento en que lo requiramos. Las pruebas cruzadas siempre se realizan previas pues a la intervención quirúrgica, pero no resta recordar que siempre vamos a volver a revisar y vamos a hacer como la lista de chequeo del checklist y vamos a revisar de cuando nos llega el hemodiderivado como tal, para evitar posibles reacciones adversas como tal de la transfusión. Vamos a hacer pues también una actividad que es de vigilancia y control, y es que vamos a determinar la presencia de signos y síntomas de alerta en el paciente constantemente, como puede ser la inestabilidad en las constantes vitales, un sangrado activo, y debemos empezar a priorizar siempre a la hora de actuar en función del estado del paciente. Observar si tenemos signos de infección sistémica en estos pacientes, obteniendo pues muestras para cultivos, sea urocultivo, hemocultivo, coprocultivo, cultivos pues de la herida como tal. Aplicaremos siempre las medidas de aislamiento necesarias para estos pacientes y las mantendremos pues como unas medidas de asepsia. En la monitorización neurológica de apoyo al cuidador principal siempre vamos a tomar la escala de Glasgow, porque la manejamos como tal, como el nivel de conciencia, ya que estamos hablando de un paciente que se encuentra en hospitalización como tal. Si es un paciente sedado que estaría en la unidad de cuidados intensivos, pues manejaríamos como tal la escala de Rasch. Pero entonces, dentro de esta parte de monitorización neurológica, no debemos olvidar que debemos animar siempre al cuidador durante todos los momentos difíciles que va a tener el paciente. Los que estamos acá y que hemos sido de pronto cuidadores y pues de estos pacientes que hemos estado con ellos, encontramos la negativa de la mayoría de los pacientes a iniciar su tratamiento y como la adherencia como tal al manejo que tienen y a su nueva condición de vida. Entonces, sí necesitamos animar a ese cuidador para que esté con él, para que lo acompañe, para que lo incentive también pues a todas las actividades que va a tener a partir de ahora en su vida diaria. Además de eso, debemos determinar el nivel de conocimientos de ese cuidador. No todos los cuidadores van a estar pendientes de todo lo que deben estar con el paciente, no se realizan la educación adecuada. Entonces, nosotros en cada intervención debemos mirar cómo está el nivel de conocimientos de ellos y tener la oportunidad de educar cada que tengamos la oportunidad, de educarles en el cuidado, en el manejo, en los posibles signos y síntomas que puedan encontrar en su familiar, que puedan estar hablando o nos esté mostrando que el paciente está haciendo un rechazo en este momento, sea agudo o algo en su casa.
Respecto a la analgesia de ambulación y rehabilitación, ¿qué les puedo decir? Me parece muy importante la analgesia. La analgesia del paciente es la que a nosotros nos va a ayudar a que él tenga una adecuada recuperación. Un paciente con dolor no va a hacer terapia respiratoria. Un paciente con dolor no come. Un paciente con dolor no deambula. Entonces, la mejor manera que tenemos nosotros para ayudar a ese paciente, para que inicie su deambulación y como tal una adecuada rehabilitación, es manejar la analgesia y tratar pues de disminuir el uso de los rescates, pues buscando estrategias como para evitar el uso continuo de los rescates, pero sí mantener una analgesia adecuada en todos estos pacientes. Bueno, muchísimas gracias.